A medida que la noche se desarrollaba el 25 de octubre del 2023, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un movimiento significativo. Lanzaron una incursión terrestre contra varios objetivos de Hamás, proveniente de posiciones clave a lo largo de las fronteras norte y este de la Franja de Gaza. Esta operación marcó la mayor intervención militar israelí en territorio palestino desde los ataques del 7 de octubre. Infundida con infantería y vehículos blindados, la incursión utilizó un arsenal diverso, incluyendo tanques blindados ligeros e incluso excavadoras blindadas, recibiendo el apodo de incursión selectiva, según la denominación de los comandantes militares israelíes. El objetivo principal de esta operación era la destrucción sistemática de docenas de posiciones de Hamás. Además, buscaba identificar, eliminar o capturar a cualquier personal militar atrincherado en esas posiciones. Según un comunicado oficial del ejército israelí, este asalto sirvió como una preparación meticulosa para las fases posteriores del combate, insinuando la complejidad y la planificación estratégica detrás de las maniobras militares. Tras esta incursión, Al-Arru, la figura del segundo rango en la ala política de Hamás, emitió una respuesta contundente. Afirmó que Israel se enfrentaría a una derrota sin precedentes y profetizó un nuevo capítulo glorioso para el pueblo palestino. La retórica de Al-Arru reflejaba un compromiso con la resistencia implacable, empleando tácticas como emboscadas, ataques sorpresa y maniobras preparadas para enfrentarse a las fuerzas israelíes en los países urbanos de la Franja de Gaza. A pesar de la retirada de todas las fuerzas participantes del ejército israelí tras completar su misión inicial, quedó claro que esta retirada marcaba simplemente el comienzo de la extensa ofensiva terrestre prometida por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra Hamás en Gaza. El tono ominoso establecido por Al-Arru y la continua movilización militar sugerían una fase prolongada e intensa del conflicto en la región. A medida que se desarrollaba el escenario geopolítico, la comunidad internacional contenía la respiración, esperando desarrollos en la situación volátil. Las complejas dinámicas entre Israel y Hamás, la importancia estratégica de la incursión y las posibles consecuencias para los civiles atrapados en el fuego cruzado agregaban capas de incertidumbre a un escenario ya tenso. En las secciones siguientes de este video, profundizaremos en los eventos en desarrollo, examinando las tácticas empleadas por ambas partes, los desafíos humanitarios enfrentados por la población civil y las implicaciones más amplias de este conflicto en la estabilidad regional. Manténganse atentos para explorar de manera integral las dimensiones multifacéticas de este momento crucial en la saga en curso del Medio Oriente. Como se prometió, en las primeras horas del lunes 30 de octubre del 2023, intensos ataques aéreos y bombardeos por parte de las Fuerzas Armadas israelíes sacudieron la Franja de Gaza. Esto incluyó bombardeos al oeste de la ciudad de Casasa y directamente sobre las ciudades de Beit Hanun y Al-Maraka. Todo esto sirvió como preludio a una invasión terrestre nueva y significativamente más sustancial, respaldada por el mayor número de tanques y vehículos blindados ligeros que Israel había desplegado en Gaza desde el inicio del conflicto. Las tropas israelíes penetraron en la Franja de Gaza a lo largo de su costa mediterránea y al sur de la ciudad de Gaza, marcando lo que se denominó como la segunda fase de la operación terrestre anunciada previamente por Netanyahu. Hasta el martes 31 de octubre, esta operación continúa desarrollándose, con la crisis para la población civil de Gaza intensificándose minuto a minuto debido a diversos cortes en combustible, alimentos, electricidad y agua potable. El ejército israelí confirmó la destrucción de más de 600 instalaciones ocupadas por Hamás en los últimos días. Estas incluían centros de mando operativos, puestos de observación y posición antitanque, según el mando militar israelí. El ejército israelí también afirmó en diversas comunicaciones desde el inicio de la incursión el 25 de octubre que se habían capturado o eliminado a docenas de militantes de Hamás. Esto incluía a personas atrincheradas en una extensa red de túneles subterráneos que parecen formar parte de una vasta red que se extiende por kilómetros bajo la ciudad de Gaza. Sin embargo, quizás de manera más significativa en un aparente esfuerzo por iniciar un bloqueo terrestre de la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes no solo intensificaron sus ataques aéreos al este del centro urbano, sino que, según informes no confirmados de residentes locales, también iniciaron una importante incursión terrestre desde el sureste de la ciudad.
Grupos de infantería apoyados por tanques y otros vehículos blindados supuestamente están llegando a la carretera Salahadin para bloquearla, cortando el flujo vehicular hacia la arteria principal de la ciudad. Dada la naturaleza altamente sensible de esta operación, el ejército israelí aún no ha corroborado esta información. Los informes sobre el bloqueo comenzaron a surgir el lunes 30 de octubre. Si son ciertos, y considerando los informes sobre operaciones blindadas israelíes directamente dentro del perímetro de la ciudad de Gaza, esto podría significar un intento de las fuerzas israelíes de aislar completamente la ciudad por tierra y dividir efectivamente la franja de Gaza en dos. Además, ampliando las novedades en la región noroeste de la franja de Gaza, grupos blindados israelíes han llevado a cabo un avance estratégico a lo largo de la carretera del Mediterráneo de Al-Rashid. Este movimiento calculado tiene un objetivo que es cortar las comunicaciones y conexiones a Internet en un intento deliberado de socavar la infraestructura de comunicaciones críticas de Hamas en la zona, aunque la Oficina de Derechos Humanos de la ONU indicó que estos cortes de comunicación en Gaza se corrigieron en gran medida para el lunes 30 de octubre. Informes conflictivos de algunos proveedores de servicios sugieren que una parte sustancial de la región norte permanece desconectada. Centrando nuestra atención en el impacto de los ataques aéreos, profesionales médicos de hospitales Al-Shifa y Al-Quds han informado que estos ataques han impactado peligrosamente cerca de sus instalaciones. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en respuesta al conflicto en curso, enfatizó que aproximadamente 17.000 civiles, incluyendo pacientes, personal médico y familiares, buscan refugio en hospitales situados en la parte norte de la franja de Gaza. A la luz de esto, el ejército israelí ha emitido un llamado a una evacuación masiva de la población palestina en esta área, enfatizando la urgencia de prevenir daños colaterales. La escala de las operaciones militares actuales de Israel es de tal magnitud que incluso la ciudad de Rafah, ubicada al sur de la franja de Gaza y fronteriza con Egipto, se ha encontrado en el punto de mira de múltiples ataques israelíes. El resultado de esta incursión terrestre sigue siendo incierto, ya que Hamas aprovecha la ventaja del defensor y utiliza su extensa red de túneles subterráneos. La intricada red de estos pasajes subterráneos plantea un desafío único para las fuerzas israelíes, añadiendo un elemento de imprevisibilidad al conflicto en general. A medida que la situación se desarrolla, la comunidad internacional espera con ansias la resolución de esta crisis compleja y volátil. La incertidumbre en torno al resultado de la incursión terrestre, junto con los desafíos humanitarios enfrentados por los civiles en las regiones afectadas, subraya la necesidad de una resolución rápida y diplomática del conflicto. Solo el tiempo revelará la trayectoria de los eventos y el impacto eventual en las personas atrapadas en medio de este tumulto. Si encontraste esta información valiosa y deseas mantenerte actualizado sobre la situación en evolución, tu apoyo a través de likes y suscripciones sería muy apreciado. Hasta la próxima.